estudiaron conmigo el semestre pasado, pues ahora les voy a impartir el curso de Derechos Humanos. Y para ello vamos a iniciar con la unidad número 1, denominada Aspectos Generales de los Derechos Humanos. Y para ello, inicialmente, vamos a tratar de esbozar una definición de lo que son los derechos humanos, lo cual resulta un tanto complejo. Como les decía, puesto que se debe de debatir o partir del concepto de dignidad humana. Ese concepto es básico, la dignidad humana. Y junto con el concepto de dignidad humana, se deben involucrar otros conceptos, tales como la libertad, la igualdad, la seguridad y la justicia. Por lo que consideramos importante que previo a mencionar algunas definiciones de diversos autores y arribar a la propia, es importante explicar los anteriores conceptos o valores, siendo así que el primero de ellos, o sea, la dignidad humana, implica que todo hombre, toda mujer, sin distinción de su origen social, cultural y económico, o de cualquier otra naturaleza, poseen una dignidad que es propia en su condición de persona. Y es de este valor de donde se desprenden los demás valores y principios que van a favorecer el desarrollo integral del ser humano. En segundo término, tenemos el valor libertad. ¿Qué implica la libertad? La libertad constituye la posibilidad del ser humano de tomar decisiones a partir de diferentes opciones. Este valor y principio hace posible el ejercicio de los derechos y permite la construcción de los deberes. De hecho, muchas de las luchas a favor de la persona se han centrado en la búsqueda de la libertad. En la mayoría de lugares, siempre ha sido el tema libertad. Ustedes ven en la historia, muchos países han luchado por su libertad, por liberarse de ciertos yugos, etc. Entonces ese es un valor muy importante junto con la dignidad humana. Luego, en tercer término, tenemos el valor de igualdad. Y este valor se afirma en diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Tanto así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Declaración Americana de Derechos Humanos, cuando se refieren a la igualdad de todos los seres humanos, suponen una de las conquistas más importantes de la humanidad en un mundo que históricamente ha sido construido a partir de las exclusiones y las desigualdades. Luego tenemos como cuarto valor la seguridad. La seguridad se refiere a la creación de entornos que permiten el ejercicio de los derechos y las libertades, siendo así que la organización social y la conformación de los estados se construyen en torno al valor seguridad, en función de la protección de las personas y sus bienes, así como de la convivencia pacífica entre las personas y los grupos que la conforman.
siendo impensable la libertad y la igualdad, sin contar obviamente con la seguridad. Y como quinto y último valor, pero no por ello menos importante, tenemos la justicia. Por ello se dice que el disfrute de los derechos humanos, su protección y el cumplimiento de los deberes deben darse en un entorno de justicia, de parte del Estado que los tutela y de los titulares de los derechos, las personas, convirtiéndose la justicia en un requisito indispensable para la vigencia de los derechos humanos. Es decir, todos esos valores a que hemos hecho referencia, pues van a ser los cimientos de los derechos humanos. Es decir, si no tenemos esos valores, no podríamos hablar de derechos humanos. Una vez explicado lo anterior, vamos a hablar de algunas definiciones. Siendo importante mencionar las de los siguientes autores. Dentro de ellas tenemos la de Víctor H. Condé, el cual es citado por el autor guatemalteco Jorge Mario Rodríguez en su obra Derechos Humanos, una aproximación, la cual dice que los derechos humanos son aquellos derechos que protegen la dignidad humana del abuso del poder de los estados y de otros actores sociales. Manifestando dicho autor que Condé define la dignidad humana como aquel valor innato del ser humano que se toma como base jurídico-filosófica de los derechos humanos. Esta definición de Condé se basa en la dignidad humana y obviamente es acorde con lo preceptuado en diferentes instrumentos internacionales y nacionales que regulan o protegen los derechos humanos. Dentro de ellos tenemos los siguientes. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en el título segundo denominado Derechos Humanos, capítulo 1, indica derechos individuales, artículo 4, al establecer que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, y que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. En consonancia con lo anterior, el doctor Ronnie Eulalia López Contreras, en su obra, considera que la dignidad humana constituye la base fundamental de todos los derechos del hombre, al indicar que los derechos humanos se basan o se fundamentan en la dignidad del ser humano, constituyendo la dignidad como el valor supremo de cualquier constitución, al definir a dichos derechos como un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad. Otro autor, el profesor Pedro Níquel, indica que la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado ese poder lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona, y debe ser el vehículo para que ella pueda vivir en sociedad.
en aquellas condiciones que vayan acorde a su dignidad humana, que le es consustancial. Las definiciones expuestas nos permiten arribar a la conclusión que los derechos humanos parten de la dignidad del ser humano como tal, por el simple hecho de serlo, y que los mismos constituyen atributos universales, independientemente que se reconozcan o no en leyes por parte del Estado, pero su respeto, cumplimiento real y efectivo deben ser consecuencia de un Estado de Derecho, en el cual tanto las leyes constitucionales como las leyes ordinarias se cumplan efectivamente, debiendo el ejercicio del poder sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben contar con mecanismos para la protección y garantía de dichos derechos. Por ello es importante el aprendizaje de los derechos humanos, ya que ello nos permitirá respetar nuestra propia dignidad y la dignidad de nuestros semejantes, a efecto que aprendamos a vivir en paz, puesto que la paz es un concepto integral que se refiere a todos los aspectos de convivencia humana y social, la cual se refleja en patrones de conducta tendentes a la solución pacífica de los conflictos. La solidaridad, la tolerancia y el respeto de todos los seres humanos sin distingo de ninguna clase, puesto que los referidos derechos son la base de la vida democrática de una nación en el marco de un Estado de Derecho. Y así lo debemos considerar. Luego de las definiciones vamos a hablar de las características de los derechos humanos. Para entender y comprender en mejor forma los derechos humanos, es importante conocer sus características, siendo estas las siguientes. La primera se denomina universalidad. Por ser inherentes a la condición humana, toda posee ese atributo. Es una cuestión sine qua non del ser humano. Le pertenece como tal desde el momento que está en el vientre materno, ¿verdad? Es cuando nuestro código y nuestras leyes reconocen la personalidad. Entonces en ese momento ya estamos investidos de derechos humanos. Y no se puede invocar diferencias por causa de regímenes políticos, sociales o culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, pero siempre están en la obligación, esos gobiernos, de respetar los derechos humanos. Y nuestra Constitución, pues, ha sido pionera en ese sentido, puesto que esta Constitución, que fue decretada en el año 85, en los primeros artículos, ahí están contemplados una serie de derechos, los cuales son derechos humanos, inherentes a todos los guatemaltecos. Y obviamente también, pues, en nuestro país también se le van a respetar esos derechos, por el tema de que son universales. En muchos países hay regímenes dictatoriales y que muchas veces no respetan los derechos humanos. Sin embargo, por eso existen otros entes, otros organismos que les exigen esa tutela, esa protección a los derechos humanos. Por eso el tema de la universalidad, ¿verdad? Que independientemente de regímenes políticos, sociales o culturales, como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos. En el tema cultural, muchas veces en países que profesan algunas religiones, algún tipo de religión, muchas veces son limitados, violentados los derechos humanos, especialmente las mujeres. Porque en algunos países hasta ahora les permitieron sacar licencia, etc. En otros no las pueden ver, andan con aquella famosa burka, ¿verdad? Tapada la cara y tapada todo el cuerpo. Pero muchas veces existen
Otros países que le meten presión a estos a través de diferentes medidas, a efecto que respeten los mismos, es decir, que no los ofendan o menoscaben. Y de esta manera, si los derechos humanos son atributos derivados de la propia dignidad de la persona, cualquier variación en cuanto a su acepción, independientemente del criterio sustentante, ya sea por cuestiones culturales, por cuestiones de raza, por cuestiones de género, entre otros, implicaría desnaturalizar esa dignidad. Es decir, la universalidad implica que todos los seres que habitamos el planeta Tierra gozamos o disfrutamos de esos derechos. Luego tenemos la segunda característica, la cual se denomina transnacionalidad, en concordancia con la característica de la universalidad de los derechos inherentes a la persona humana. Sería incongruente estimar que los mismos dependen de la nacionalidad o del territorio en donde ella se encuentra. Es decir, que si un guatemalteco está viviendo en Europa, está viviendo en Asia, en Oceanía, en cualquier lugar, pues también no importa su nacionalidad, se le deben respetar esos derechos. Es decir, por la nacionalidad, por donde se encuentren. Puesto que muchas veces por cuestiones de trabajo, etcétera, uno pues tiene que ir a otros países o a vivir, a residir, o bien en una cuestión temporal, para alguna capacitación, etcétera. Entonces, esos derechos van con uno. No porque un sea guatemalteco ir a España a sacar un curso, va a perder sus derechos, no. Eso va más allá, eso va más allá de la nacionalidad. Que no se pueden limitar independientemente de nuestra nacionalidad o del territorio donde ella se encuentre. Por eso es que a veces vemos en los informativos, en las noticias, cuando el tema de los refugiados. Por ejemplo, mucha gente de Venezuela, con el régimen político que hay en ese país en este momento, migra, pasan por Centroamérica y finalmente llega a Estados Unidos. Gente guatemalteca que también migra y va a Estados Unidos, gente mexicana, etc. Migran y se van ahí, pero independientemente de la ley migratoria, o en Europa que llega mucha gente de África, ¿verdad? En aquellos barcos y muchas veces va a sobrecargar el barco y pues se hunde y la gente fallece, etc. Por buscar una mejor vida, o bien porque en sus países quizás no respetan sus derechos humanos y ellos andan buscando un lugar más tranquilo para residir. En algunos temas y en otros, pues también muchas veces la gente migra por situaciones de amenazas o cuestiones económicas, ¿verdad? Pero siempre se trata de proteger el derecho de las personas de pedir refugio en otros países. Siempre en el tema de la transnacionalidad, su ejercicio implica limitaciones al poder público y por ello no se puede invocar ninguna actuación soberana para violarlos. Es decir, el Estado no puede decir, no, es que mi uso de mi soberanía, voy a limitar tales derechos. No. En algunas ocasiones se limitan los derechos, por ejemplo, con la pandemia, que había toque de queda, etcétera, pero era por evitar las reuniones así muy numerosas y que provocaran que se extendiera el virus. Entonces ahí, porque la ley de orden público le permite al Estado aplicar ello, pues se limitó el toque de queda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero fue por esa situación de algo extraordinario, como fue una pandemia. No fue por otras situaciones. Ahorita vamos a decir, pues no vamos a poner toque de queda aquí porque se le ocurra a X o Y personas, no. Tiene que haber una causal determinada. Al tratarse de valores supremos, están por encima de los mismos estados de su soberanía. Es decir, los derechos humanos están más allá del Estado y su soberanía. Es decir, tienen un valor supremo independientemente de qué régimen político existe en cada país. Luego tenemos la tercera característica, se denomina irreversibilidad. Los derechos humanos
constituyen atributos inherentes al ser humano, por lo que no pueden dejar de serlo de un momento a otro. Pues eso implicaría distinguir la propiedad. Es decir, ya los diferentes instrumentos nacionales como internacionales han reconocido como derecho humano un determinado derecho a favor de las personas, no pueden decir, no, ya este era derecho humano, pero ahora ya no va a ser derecho humano. Es decir, una vez son reconocidos, no se puede dejar de exigir su reconocimiento como tal por parte de los estados y por otros entes de poder, ¿verdad? Porque al ser atributos inherentes al ser humano, no va a decir, bueno, cuando tenga 18 años ya no va a tener derechos humanos, no se puede dejar de hacerlo de momento. Eso es una irreversibilidad, es decir, siempre va a ser reconocidos esos derechos, porque de no hacerlo se vendría a restringir la propia dignidad humana. La otra característica se denomina progresividad. La existencia de los derechos humanos no depende del reconocimiento del Estado, siendo posible extender su ámbito de protección a otros derechos, que con anterioridad no eran reconocidos como tales. Es decir, la progresividad, ¿a qué va? Si hace algunos años nos eran reconocidos, nos eran respetados un catálogo de 20 derechos humanos, pero conforme la dinámica social se van produciendo otros. Entonces a eso se refiere la progresividad. Es decir, si ayer eran 20 derechos humanos que tenía, ahora voy a tener 40, por decir algo. Lo que pasó con la Constitución actual, ¿verdad? Que la Constitución anterior a esta, pues no tenía ese apartado, esta ya lo tiene. Y así han habido a través de la historia ciertas constituciones que han ido cambiando, han ido variando este tema. Por el mismo hecho de que son derechos progresivos. Luego tenemos la última característica, que es la correlación entre derecho y deber. El ejercicio de los derechos humanos de una persona está limitado por los derechos de los demás. Es decir, que la persona tiene el deber de no violentar los derechos humanos de otra persona. Pues de hacerlo implicaría un ejercicio extralimitado de las propias garantías, perjudicando el principio de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una correlación entre derecho y deber. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes, también tengo obligaciones. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, muchas veces hay colisión entre diferentes derechos. Por ejemplo, la Constitución de la República permite el derecho a manifestar. Pero muchas veces cuando se da el derecho a manifestar, a veces la gente se excede y violenta los derechos de otros. Por ejemplo, van a manifestar, pero en lugar de manifestar lo que hacen es hacer bloqueos. Entonces, al hacer bloqueos, ¿qué pasa? Puede que venga una persona con problemas de salud en una ambulancia y no la hagan pasar, y puede fallecer a esa persona. Entonces ahí se está violentando el derecho a la vida. Aparte de la libertad de locomoción, el derecho a la vida. Puede ser que también una dama vaya a dar a luz un bebé y lo tiene en la ambulancia, pero no la dejan pasar. Es decir, está bien el derecho a la manifestación. Tiene el derecho a manifestar a la gente porque la Constitución lo garantiza cuando a las personas estén molestas por algo. Que algún malestar por alguna situación, no tienen derecho a manifestar, pero que ese derecho no perjudica los derechos. Igual, cuando manifiestan, a veces andan dañando propiedad privada. Que tampoco se trata de eso, sino que manifiesten, ¿no? Pero no dañar otros bienes, ¿verdad? Y también el tema de la asociación, que es otro derecho humano, que permite la Constitución integrarse en asociaciones. Pero muchas veces, en la mayoría en muchos lugares ahora que hay colonias cerradas, hay asociación de vecinos. Y resulta que un vecino no pagó su cuota de mantenimiento
y ya publica un listado, ¿no? Un listado ahí lo ponen en la entrada al condominio, violentando también el derecho de esta persona, ¿verdad? Porque como no pagó la cuota de mantenimiento, ya consigna ahí su nombre y a veces no son más vecinos, ¿verdad? Y muchas veces también el derecho de asociación es un derecho, ¿verdad? Es un derecho humano. Y muchas veces obligan a las personas a que se integren a la asociación. Y así hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo conforme el desarrollo del curso. Si tienen alguna duda, interrogante, comentario, pues lo pueden hacer en este momento. Señor Carrión. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Usted nos va a compartir las diapositivas y otra también. ¿Hay algún libro en el que vamos a utilizar? Bueno, las diapositivas estas, por ser la primera clase y como está un poco accidentado el tema, se las voy a compartir. Yo uso 4 libros para dar la clase. Uso el del doctor Ronnie López, el de Jorge Mario Rodríguez, uno de mi autoría que ya no dice más, y el de Marco Antonio Sagastún Gemer. Es decir, integro en ellos el curso, lo integro en esos 4 libros. Ok. Gracias, Lick. Bueno, dígame. Buenas noches, licenciado. Solo con una molestia. Fíjese que el audio hoy, no sé si será porque es en computadora, pero fíjese que sí está un poco bajo el volumen y sí cuesta bastante, por lo menos en mi caso sí me costó un poco, con lo del sonido, Lick. Bien, gracias por la observación. Voy a pedir favor que me vayan a revisar esto porque en la primera clase fue al revés. En la primera clase tenía yo eco en mi bocina, si era un relajo eso, pero sí lo voy a revisar. Gracias por la observación. De repente solo es de modificar ahí en la compu el volumen, tal vez quizás está muy bajo o algo, pero lo vamos a revisar. Gracias por la observación. Gracias, licenciado. Bueno. Bueno, si no hay más dudas, ahí nos quedaríamos por el día de hoy. Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.